El anime comienza presentándonos a nuestros dos protas llamados Mizuto y Yume. Ambos son bastante serios e introvertidos, además de que les gusta mucho leer. Resulta que estos dos habían sido novios en el pasado y por algunas razones habían terminado. Lo que no se esperaban es que por cosas del destino sus padres se conocerían y terminarían viviendo juntos, pasando ahora ellos a ser hermanos. Debido a esto decidieron ponerse normas, más que todo para ocultar lo que tuvieron en el pasado y no preocupar a sus padres. Así que pelean por quién es el hermano mayor, diciendo Yume que ella lo era, pero Mizuto diciendo que él era el mayor. Resulta que estos dos habían nacido el mismo día, pero según Yume y lo que averiguó, ella nació media hora antes, aunque esto le vale a Mizuto no aceptándolo, por lo que proponen un juego que de ahora en adelante deberían actuar como hermanos normales, y si alguno hiciera alguna cosa que estuviera fuera de lugar, como sobrepasarse o algo que no harían unos hermanos comunes, este perdería y debería de hacer lo que el otro le dijese sin excepción. Así que ella no pierde tiempo y decide molestarlo revisando su cuarto, a lo que va a abrir un cajón, pero ya saben qué tipo de cosas guarda Mizuto en este mismo. Pero antes de que ella lo hiciera, empieza él a disculparse, diciéndole que no quería volver a pelear con ella, ya que no le gustaba estar así, sorprendiéndose Yume, sonrojándose y llamándolo por su apellido, perdiendo en el momento ya que los hermanos se llaman por su nombre. Así que como primer castigo, Mizuto le dice que le diga Oni... haciéndolo ella, aunque yéndose algo molesta por la forma de actuar del prota. Pero bueno, luego de esto los vemos iniciar su preparatoria, en la que casualmente quedarían en el mismo salón, además de que justamente ella quedaría sentada detrás de él. En la ceremonia de presentación vemos de que Yume quedó en primer lugar en los resultados de examen de ingreso, por lo que ella gana mucha popularidad en la escuela, eso enfureciendo a Mizuto, ya que él pensaba que él sería el más inteligente. Aunque bueno, debido a la popularidad de Yume, unos tipos tratan de acercarse al prota y hacerse su amigo, para así tener más posibilidades con su hermanastra. Aunque bueno, a ella le fastidian un poco los tipos así, por lo que cuando lo buscan, ella llega y lo abraza un poco más cerca de lo normal, diciendo que aunque son hermanos, son muy cariñosos, así que bueno, logra que lo dejen en paz. Y esto lo hacía más que todo porque según ella, no permitía que nadie se metiera con un miembro de su familia. Ya un poco más tarde, regresan a casa y preparan la cena, aunque las cosas se salen de control, ya que Mizuto le había dicho antes que ya ni se acordaba de lo de la mañana, ya saben, de que ella lo abrazara y le pusiera la chichis en el brazo, enfureciéndose esta, así que para tratar de molestarlo, salen toalla al salón donde estaba Mizuto, sorprendiéndose este al verla así, aunque sin perder la compostura, vemos de que le pone la chaqueta encima, y bueno, le agradece por haber corrido a los tipos de la mañana, aunque en un descuido termina Yume tropezándose, cayéndose sobre Mizuto, y bueno, una cosa lleva a la otra, quedando él encima de ella sobre el sillón, mencionándole que no le molestaría romper las reglas por un día, así que cuando estaban a punto de besarse, justamente llegan sus padres, escondiéndose ella rápidamente en el sillón para que no la vieran así. Pero bueno, al siguiente día de clases conocemos a este chico llamado Kogure, el cual por algún motivo termina autonombrándose amigo del prota, asegurándose que no tenía segundas intenciones como los chicos anteriores. También conocemos a esta chica llamada Minami Akatsuki, la cual está muy interesada en Yume, más que todo por su gran pechonalidad, además de que sospecha un poco de ellos, ya que hubo un día en el que Yume se enfermó y no fue a clase, por lo que ella decide ir con Mizuto a visitarla, pero al llegar, digamos de que Yume en su delirio por la enfermedad empieza a actuar un poco extraña, volviendo un poco a cuando eran novios, pero se detiene al darse cuenta de que estaba Minami, antes de cagarla más. Aunque bueno, después de esto le preparan la comida a Yume, se la dan y al irse Megumi le pregunta al prota si de verdad eran solo hermanos, respondiéndole que sí, obviamente. El caso es que pasan algunos días y en la noche ambos se encuentran de frente con la ropa interior del otro, teniendo que recurrir a la típica de inventarse la historia, diciendo Mizuto que él estaba en el baño, encontrando la ropa interior en el piso, pero justo llegando su padre, así que como no podía dejarla ahí, la llevó a su cuarto, y bueno, Yume diciéndole que le había pasado justamente lo mismo, así que como no se creen la historia, deciden de que podrían pedirse algo el uno al otro como castigo, pero deciden dejarlo para el día siguiente. Al siguiente día, al volver de clase, Yume ve a Mizuto y a esta otra chica sentados hablando, en lo que parecía ser una cita, poniéndose celosa, aunque
peor aún, al llegar a la casa ve unos zapatos de una chica en la entrada, así que arma un plan para hacer salir a Mizuto de su cuarto y ella entrar para hablar con la chica, así que esta espera un poco y cuando cree que él ya salió sube a su cuarto, pero al entrar justamente lo encuentra de frente, así que ella le dice lo de los zapatos, pero al bajar ambos ya los zapatos no se encontraban, pensando Mizuto de que esto era mentira y que ella estaba loca, pero Yume le muestra una foto que les tomó, así que Mizuto se preocupa un poco, así que al volver a su cuarto vemos de que llama a Kogure y le cuenta lo que le había pasado, además de que nos enteramos de que la chica con la que lo habíamos visto no era otra sino que Megumi, que se había vestido como Yume en el pasado para pedirle al prota que se casara con ella. Esto era más que todo porque ella decía que bueno, quería estar muy cerca de Yume, siendo su cuñada, así que lo estuvo siguiendo para insistirle, pero él le decía que no, y casualmente en esto fue cuando Yume lo vio sentado con ella, pero bueno, no la pudo reconocer, así que para esto le pide ayuda a Kogure, ya que él conocía a Megumi desde pequeños, diciéndole a Mizuto qué podía hacer, respondiéndole a su amigo que no mucho, ya que Megumi era una loca intensa y que tiempo atrás tuvo un novio, pero este había terminado enfermando de estrés por la intensidad de Megumi, así que cuando ella quiere algo no para hasta conseguirlo, aunque bueno, igual tiene una idea y le dice al prota de que haga lo que él le diga, mencionándole que debía pedirle una cita a su hermanastra, así que Mizuto habla con ella y le dice que este es el castigo, que debían de salir juntos. Lo que pasaba aquí es que Mizuto debería tratarla como si fueran una parejita, mientras el otro llevaba a Megumi en incógnito para que viera cómo estos dos son el uno para el otro y así romperle su corazón y pues bueno, que dejara de joder al prota. Así que mientras avanzaba la cita, normalmente nos enteramos por parte de Mizuto de que él fue el culpable de que se acabara la relación, ya que a medida de que avanzaba esta misma, el amor que sentía por Yume se fue convirtiendo en odio por ciertas cosas que pasaron en esta. La verdad es que fueron un poco tóxicos, aunque dejando esto a un lado, la cita avanzó bastante bien y bueno, Yume seguía sin enterarse de que la cita era para molestar a Megumi, aunque ella estuvo contenta de cómo la trató el prota durante toda la cita. Así que al terminar el día, pues bueno, ya se despiden estos dos y al parecer nada de esto sirvió a Mizuto, ya que aparece Megumi y primero le pide disculpas por llevar las cosas fuera de los límites por lo ocurrido en la casa, pero que aún así seguiría insistiendo en casarse con él. Así que por otra parte, ya en la noche en la casa, Yume le dice su castigo al prota, el cual era básicamente que se dejara tomar fotos con ella como un modelo, y bueno, como ella le dijese, además de que la abrazara por detrás y le susurrara al oído. La verdad bastante raro para ser hermanos. Después de esto llega el día de la madre, por lo que deciden salir juntos a comprarle unas flores a su mamá, y después vemos a Mizuto rezando en un altar el cual era de su fallecida madre, así que al volver a casa acuerdan con Yume dejarles una noche totalmente a solas a sus padres, ya que ellos siempre estaban y pensaban que sus padres lo necesitarían, por lo que a Mizuto se le ocurre la idea de ir a un motel, a lo que obviamente Yume no acepta, así que van a pasar la noche a casa de sus amigos, los cuales casualmente vivían uno al lado del otro. Ya en la noche aprovechan los protas para preguntarle a estos dos qué tipo de relación tenían, ya saben, Minami y Kogure, diciendo que solo vecinos, porque la distancia que los separaban era mucha, aunque bueno, esto no parecía así, ya que después de hacerle una pequeña broma a Kogure a Mizuto, este se la devolvería, revelando que en un libro de Kogure había escrito que quería casarse con Miname, haciéndolo pasar un mal rato. Ya después de esto terminan el día, hablando los dos protas en un balcón, recordando la primera vez que hablaron, que casualmente eran los dos justamente viendo a la luna, hablando un poco más sobre lo tedioso que era ahora que sus padres fueran esposos, pero bueno, pasan los días y nos enteramos de que vienen los exámenes de su colegio, por lo que Yume decide estudiar mucho, ya que antes ella había sido la mejor de su clase, hasta el día en que conoció a Mizuto y este la superó, así que no quería perder ante él, pero resulta que al llegar los exámenes y presentarlos, Mizuto no completó una parte de estos, básicamente para dejar que ella se quedara con el primer puesto, porque sabía que le importaba mucho, así que Yume descubre esto y se enoja mucho, por lo que Mizuto le dice que bueno, entonces él estudiaría, con lo que llega el día del final de las calificaciones, y bueno, el primer puesto se lo termina llevándose Mizuto, y esto antes de ser malo para Yume termina siendo lo mejor, ya que ella pensaba que al no tener el primer puesto ya no la tratarían igual, pero fue todo lo contrario, así que se pone a llorar de la felicidad y por lo equivocada que estaba, así que decide darle las gracias a Mizuto porque pensaba que él lo había hecho aposta, pero al llegar lo ve con
esta otra chica llamada Isana, la cual compartía muchos gustos con él, bueno, más que todo en los libros, por lo que terminan siendo muy amigos, además de que es la única persona con la que le gusta pasar tiempo al prota, y bueno, ¿a quién no le gustaría si hasta las medias le deja ponerle? Luego de eso le iba a presentar a Isana a Yume, pero esta se pone muy celosa y se va, por lo que pensó estar distante y a portarse diferente como venía haciéndolo con él, por lo que Mizuto quería saber qué pasaba, así que se viste elegante nuevamente y va al cuarto de Yume, y bueno, la pone muy nerviosa, por lo que le dice que una hermana normal no reaccionaría así que como castigo le dice que pues bueno, debería de contarle qué estaba pasando, así que bueno, ella le dice y Mizuto después de esto hace que ellas se conozcan, y le cuenta a Isana que Yume pensaba que ellos dos tenían algo, aunque esta al ser tan tímida simplemente quería pasar el momento vergonzoso, así que dice cosas no muy femeninas, además de que dice que le gustaría ser hombre, pero esto solo lo hacía para no hablar sobre el tema, así que las otras dos se dan cuenta y le envían una carta para verse en la cafetería, aunque bueno, esta más sonaba como una amenaza, así que Isana asiste y ve que pues bueno, son estas dos, las cuales después de hablar un rato descubren que detrás de la personalidad tímida de Isana en realidad le gustaría acercarse más a Mizuto, por lo que le dan algunos consejos para hacerlo, aunque Yume no muy segura de esto, obviamente por lo que sentía por él, pero bueno, igual termina haciéndolo, así que le dan consejos como que le saque conversación, que vaya más arreglada y que ponga en uso su pechonalidad, y bueno, nada de esto funciona, así que al volver con las chicas pasarían al siguiente plan, el cual era muy arriesgado, y bueno, este era declararse, invitándolo a Isana a una parte alejada de la escuela, mientras las otras dos estaban escondidas para escuchar lo que pasaba, por lo que ella se declara a Mizuto, pero este le dice que le disculpara, pero no podía corresponderla, ya que él era un egoísta y el hueco de su corazón ya le correspondía a alguien, aunque bueno, él creía que en realidad esta persona no se lo merecía, lo cual es más que obvio que es Yume, poniéndose a llorar esta, pero bueno, pasando de esto, ellos dos siguen siendo amigos, pero Isana no se rendiría, por lo que le pide permiso para que le dejara ver su colección de libros, dándole permiso a Mizuto, pero antes de esto va con Yume y Minami a comprar ropa, más que todo para sorprender al prota, y cuando llega a casa los padres de Mizuto se sorprenden, llegando a pensar que era la novia, y bueno, Yume los vigilaría para que no hicieran nada indebido, pero en esto, viendo Yume la confianza que tenían estos dos, porque le pone las medias y hasta le hace masajes, así que cuando Isana va al baño le pide que también lo haga con ella, pero al momento recibe un mensaje de Isana, porque al bajar al baño la atraparon los padres de Mizuto, haciéndole preguntas de que si era la novia y cosas así, y por los nervios ella termina diciéndoles que antes eran novios, pero que ahora solo eran amigos, porque en realidad prefería decir eso a decir que él la rechazó. Luego de esto, nuestros dos protas se quedan pensando en cómo Isana, a pesar de que Mizuto la rechazó, seguía siendo la misma, y es más, quería superarse. Ellos pasan por un lugar donde recuerdan un poco su relación fallida y donde se dieron su primer beso, además de recordar las tardes que pasaron en la biblioteca leyendo juntos, hasta el día donde ya fue a casa de Mizuto, ambos con la intención de hacer el delicioso, pero bueno, digamos que les dio pena y no terminaron haciendo nada, además de algunas promesas que se hicieron, pero ustedes se preguntarán si todo iba tan bien, ¿por qué terminaron? Bueno, la razón es que Yume pasaba todo su tiempo con el prota, pero un día ella conoció una amiga, por lo que estaba muy contenta y se lo contó a Mizuto, y pues obviamente este se alegró, pero el problema recae en que ella cada vez pasaba más tiempo con sus amigas y menos con él, dejándolo solo, mientras él veía de lejos cómo ahora la pasaba bien con las otras personas y a él no le dedicaba casi nada de tiempo. Debido a esto, él se puso celoso y bueno, se quejó con ella, y desde ahí ya todo empezó a complicarse, así que luego Yume le dice a sus amigas que no podía ir con ellas a una cita que tenían para pasar tiempo con Mizuto, pero al ir a buscarla a la biblioteca lo vi hablando con otra chica, aunque esta solo le estaba pidiendo una recomendación de un libro. Yume se puso demasiado celosa y le empezó a reclamar de que le criticaba de sus amigas y por lo visto él ya también tenía, y de otras cosas más. Él se defiende diciéndole que la otra noche cuando habían quedado la había estado esperando por más de 2 horas y ella nunca había aparecido. El tema es que desde ese día se distanciaron mucho más, hasta el punto de no hablarse nada, pero un día estos dos se encuentran en una biblioteca, por lo que intentan arreglar las cosas, así que él se disculpa, pero ella no lo hace, cosa que hace que él se moleste un montón y se aleje mucho más de ella. Llegados a este punto no se hablaban nada, no se escribían, ni siquiera celebraron su aniversario, así que un día, ya habiendo pasado un año sin hablarse, simplemente terminaron, aunque no mucho después volvemos a cuando los padres se conocieron y los presentaron para irse a vivir juntos como una familia. Con esto volvemos al presente de estos dos, quejándose y reclamándose por lo de cuando fue a la casa de Mizuto dispuesta a que pasaran cosas, pero al final no terminaron haciendo nada, porque a los dos les dio miedo. Pero bueno, después de esto pasan unos días y resulta de que llegaba el verano, así que por algunos motivos Mizuto termina acompañando a Yume
a comprar su traje de baño. Y bueno, digamos que la atención no se la estaba llevando el traje. Después de esto se van de vacaciones donde visitan a la familia de Mizuto, más que todo para presentar su nueva madrastra y hermanastra. También conocemos a su prima llamada Madoka, la cual nota rápidamente los intereses que tenía Yume sobre el prota, ya que lo miraba mucho, además de que se la pasaba hablando de él. Un poco más tarde, Yume se entera del motivo del por qué Mizuto empezó a leer libros y por qué siempre se encontraba solo, y esto era por una historia escrita por el bisabuelo de Mizuto, la cual trataba sobre él mismo, pero esta nunca llegó a publicarse. Aquí habla sobre todo lo que vivió cuando estuvo de prisionero en la Unión Soviética, en una guerra de hace muchos años, y de una mujer que conoció en este lugar. Al leerlo, Yume se conmovió tal cual como lo hizo Mizuto la primera vez que este lo leyó, llevándola a preguntarle a Mizuto de cómo había sido su primer amor, diciéndole a Mizuto que esta era una persona muy risueña, pensando Yume en el momento en que tal vez se refería a su prima, por algunas cosas que habían hablado con ella y que habían sucedido. El tema aquí es que gracias a la prima y su ayuda quedan a solas con Mizuto, momento el cual debía aprovechar Yume para desahogarse y decir sus sentimientos, poniéndose esta a llorar, abrazándolo y diciéndole que se arrepiente de ese año el cual estaban juntos pero nunca se hablaron. Siguen conversando un poco más y Yume le quería hablar sobre Madoka porque pensaba que ella era su primer amor, a lo cual el prota le responde que esto no era así, que cuando él se lo dijo se refería a ella y no a su prima, sonrojándose Yume, pero luego marchándose de ahí. Lo bueno de esta salida a conocer la familia de Mizuto es que Yume entendió algo muy importante sobre él, que a pesar de que es muy frío y pareciera que no le importara a nadie, esto no es así, ya que solo se le dificultaba demostrarlo, y esto era debido a que desde muy pequeño, debido a la muerte de su madre, no entendía el por qué las demás personas sentían empatía y pesar con él, simplemente por el hecho de estar vivo, así que él siempre le dio igual todo, y de alguna manera este no tenía sentimientos hacia nada, pensando que las cosas bonitas de la vida solo eran maravillas de la televisión, hasta el día en el que encontró por casualidad el libro de su abuelo, el cual cambió mucho la visión de su mundo, empezándose a interesar por lo que los libros tenían que contar e interesándose algo más por la vida, tomando esto un poco más de color, aunque aún así las personas le daban igual, hasta el momento en que conoció a Yume, pero bueno, digamos que también le dio igual, pero a medida que pasaba tiempo con ella y la conocía, algo en su corazón cambió, haciendo un clic, viendo a esa chica, la cual de alguna manera él sentía que necesitaba su ayuda, llegando al punto en el que no se la podía sacar de la cabeza, siendo Yume la primera persona con la que sintió algo, además de explicarnos el motivo por el cual se sintió celoso cuando Yume consiguió sus amigas, dejándolo a un lado hasta el punto de él molestarse. Ellos hablan a solas en un festival cercano que se estaba celebrando, se desahogan y se cuentan todas estas cosas que hemos estado escuchando, empezándose a ver a lo lejos unos fuegos artificiales y de cierta manera pudiéndolos ver juntos por primera vez. Esto debido a que cuando estaban juntos ella se perdió el día del festival y no pudieron verlo, así que mientras seguían hablando, Yume ve como Mizuto se emocionaba hasta el punto de llegar a llorar, así que ella lo besa, concediéndole el segundo primer beso de su vida, ahora como una nueva Yume, o más bien su hermanastra. Y bueno, digamos que acá termina este anime, ya que hay un poco más, pero prefiero dejarlo en este bonito momento, ya que el resto no es muy relevante. Así que si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video, me ayudarías mucho con tu suscripción y un like, y nos vemos la próxima semana con un nuevo anime.